Buenas noches, mi nombre es Angie Rodríguez, estudiante de Psicología del segundo semestre de la Universidad de Uniminuto. Cuento sobre el tálamo y el hipotálamo, actividad de biología del NRC 37102. Mi historia se llama Yo soy Kevin. Kevin era yo, un niño de 5 años de edad que vivía con mi padre en una finca a las afueras de la ciudad. Mi madre falleció en el momento que me dio a luz, pues sufrió una terrible preeclampsia, lo que acabó con su vida. Mi padre era un empresario millonario llamado John, quien había confiado todas sus finanzas a su hermano Christopher desde que mi madre falleció, pues no quería que a mí, su pequeño varoncito, le faltara o pasara algo. Por lo tanto, este se alejó de todas aquellas personas que lo rodeaban para poder protegerme de todo. Mi vida transcurría entre las 320 hectáreas que nos pertenecían a mí y a mi padre en un hermoso bosque en el que vivíamos solo como dos fugitivos. Una tarde llegó de visita mi abuela paterna, quien era la única persona que veía aparte de mi padre, pero yo me encontraba dormido. Mi abuela de inmediato aprovechó la situación para decirle el sermón de siempre a su hijo, quien había perdido la razón. El niño ya tiene 5 años, John. Es hora de que comience su etapa escolar. No lo puedes seguir deprimiendo en este apartado lugar como si fuese un prisionero. Él necesita socializar, conocer otros niños, hablar con su familia. Él tiene derecho a conocer el mundo exterior que tú le estás negando, hijo mío. Y casi como si fuera una serie de repeticiones comenzó a llorar. John la tomó de las manos y le dijo: lo siento, madre, pero Kevin está bien aquí. Conmigo está aprendiendo lo necesario y yo me voy a seguir encargando de que esté bien preparado hasta sus 18 años. Definitivamente estás loco. Si Susana estuviera aquí las cosas serían... Pero no está, interrumpió John. No está y no quiero perder lo único que me queda de ella. Por favor, entiende, madre. Me desperté de inmediato y comencé a preguntar qué pasaba, porque mi padre había gritado y porque mi abuela estaba llorando. Pero los dos mayores se quedaron en completo silencio hasta que volví a hablar, pero esta vez dije: abuelita, por favor quédate con nosotros, porque mi padre y yo siempre estamos solitos y yo quiero que tú nos acompañes. Además, tú haces mejores postres que mi padre. La abuela miró a su hijo, se secó las lágrimas, luego se acercó a mí y me dijo: no sabes cuánto me gustaría estar contigo siempre, pero así es la vida, y solo espero que tu padre sepa lo que hace. Me dio un beso en la frente y se marchó. Aquella noche mi padre no conseguía conciliar el sueño, pues por su cabeza pasaba una y otra vez esa frase de su madre diciendo: él tiene derecho de conocer el mundo exterior que tú le estás negando. Una y otra vez hasta lograr quedarse dormido. A la mañana siguiente se levantó muy temprano, buscó en su armario uno de sus trajes de empresario, luego preparó el desayuno y fue a despertarme. Me organizó y luego nos fuimos a la ciudad. Yo me encontraba muy contento, pues en el trayecto veía muchas cosas maravillosas nunca antes vistas, pero lo que a mi padre le extrañaba era que yo le preguntaba lo mismo varias veces. Por ejemplo, cuando veía pasar una moto le preguntaba qué era eso y por qué solo tenía 2 ruedas. Y así era cada vez que pasaba una moto, yo volvía a repetir la misma pregunta. Llegamos a la ciudad y nada se parecía a lo que hace 5 años mi padre había dejado atrás, pero más sin embargo no iba a cambiar de opinión y seguía con su idea de darme una vida normal. Un mes después, llegó una tarde a la casa de la abuela, mi maestra de preescolar, en búsqueda de mi padre, pues necesitaba hablar con él urgente. John estaba a punto de salir para la empresa, pero como se trataba de su mayor tesoro, este se sentó a atender a la maestra. Señor John, ¿cómo se encuentra? Muy bien, maestra. ¿Y mi hijo está todo bien? Quisiera decirle que sí, pero la verdad no visito a los padres de mis alumnos cuando todo marcha bien. Lo que pasa, señor, es que voy a ser muy directa con usted. Kevin presenta algunos pequeños problemas. ¿Problemas? ¿De qué se trata? La verdad, señor, es que desde la primera semana que el niño ingresó a mi aula, noté que no es como el resto de los niños, pues Kevin no logra concentrarse, no retiene nada de lo que le enseño, además de que tiene alteraciones en su lenguaje. Me encuentro aquí con usted
porque me gustaría remitir al pequeño al psicólogo. Quizás los 5 años que vivió tan alejado de la sociedad le hayan ocasionado algún trauma que nuestra profesional pueda solucionar. ¿Está de acuerdo? Sí, pero por supuesto que estoy de acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Acompañar al pequeño a las secciones con la psicóloga y ella le dirá qué paso continúa. La primera es mañana al mediodía. Me alegra mucho la buena forma que tomó la situación. Un gusto conocerlo, señor John. Que tenga buena tarde. Igualmente, señorita, muchas gracias por ponerme al tanto de todo. La maestra se marchó y mi padre no dudó ni un minuto para llamar a mi tío para que lo cubriera en la oficina, pues él necesitaba investigar lo que pasaba con su hijo. Se fue al cuarto y comenzó a indagar en su laptop todos los síntomas que la maestra había mencionado. La búsqueda le arrojó lecciones en el tálamo e hipotálamo. ¿Pero y qué era eso? Y a medida que leía, iba aprendiendo más y más, cosa que a su vez le preocupaba. Investigó que el tálamo era la parte del encéfalo situada en la zona central de la base del cerebro, entre dos hemisferios, formado por dos masas hemisféricas del tejido nervioso gris y que interviene en la regulación de la actividad de los sentidos. El hipotálamo era la parte del encéfalo situada en la zona central de la base del cerebro que controla el funcionamiento del sistema nervioso y la actividad del hipófisis. Llegó entonces a concluir que yo, su pequeño Kevin, tenía problemas en mi sistema límbico, específicamente en el tálamo y el hipotálamo. Si todo lo que la maestra había dicho era cierto, claro está. Por lo tanto, se dedicó a estudiar antes de la primera sesión con la psicóloga sobre qué era ese sistema, cuáles eran sus causas y los problemas que causaban en el cerebro de su pequeño de 5 años. Investigó también qué era el sistema límbico. El sistema límbico era un sistema formado por varias estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos. Es decir, en él se encuentran los instintos humanos. Entre estos instintos encontramos la memoria involuntaria, el hambre, la atención, los instintos sexuales, las emociones, por ejemplo el placer, el miedo, la agresividad, la personalidad y la conducta. Está formado por partes que son el tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso, septo y menencéfalo. Todo iba teniendo sentido. Ahora entendía por qué mi maestra había dado todas aquellas referencias de su hijo. Mas, sin embargo, él no podría descartar la posibilidad de que la causa de la forma en la que yo estaba actuando era por los 5 años en los que solo veía su cara y la de mi abuela. Al día siguiente comenzó la primera sección. Al llegar al consultorio, mi padre y la psicóloga Diana Hurtado chocaron miradas. Fue una sensación de gusto que se sintió en ese momento, por aquel lugar. Pero más sin embargo, los dos se concentraron en lo que pasaba por mi cabeza. La psicóloga trató de tener una conversación conmigo, pero definitivamente no prestaban atención. Tenía que hacer algo pronto y esta vez debía de ser clínicamente. Lo primero que hicieron fue pagar una costosa resonancia donde médicos muy prestigiosos pagados por mi padre dieron por fin el resultado o, como yo digo siempre, la foto de mi cerebro. Esta foto mostraba cómo mi tálamo e hipotálamo se encontraban un poco desgastados, con fisuras que hacían de mi comportamiento un total desastre. Tenía dentro de mi hipotálamo un tumor hipofisiario que era necesario tratar para que mis hormonas puedan ser reguladas. Y dentro de las patologías del tálamo encontraron que en mi cerebro habían trastornos visuales, enfermedades cerebrovasculares y por lo tanto no había una regulación en mis sentidos, lo que causaba que no me concentrara y esa extraña forma en la que actuaba en mi entorno. Ahora continuaba un tratamiento necesario para mejorar mi salud. Esto es lo que me contó mi padre antes de morir. Yo soy Kevin y mi historia continuará. Muchas gracias.